Si bien estos dos textos bíblicos, estos versículos no tienen aparentemente ninguna relación entre ambos, vienen como anillo al dedo para justamente argumentar esta pequeña exposición. Hoy por hoy, al menos en Argentina, el evangelismo se ha convertido en un proceso muy lento. O sea, la evangelización ya no es como era antes, no es como está en la Biblia, sino que es, como les digo, un proceso de ir plantando pequeñas semillas de Dios, pequeñas palabras aquí, allá, pequeños comentarios bíblicos, ¿viste? Ese tipo de cosas, dar testimonios de algunas cosas, para ir preparando la tierra para después, quién sabe cuándo, solamente Dios, hablar del Evangelio. Es decir, primero, nosotros lo que vemos en muchos lados, y es algo que está bien anunciar las virtudes de nuestro Dios. El problema es cuando nos quedamos en las virtudes de Dios y no hablamos de Cristo y de la cruz. Un ejemplo, muchas personas que yo conozco que están muy deseosas de hablar de Dios, ¿sí? Hay muchísimas personas que están hambrientas de hablar de Dios. Y eso es genial, vayan para adelante, eso solamente proviene de Dios. El problema está en lo siguiente: hablan de Dios, hablan, por ejemplo, de que Dios puede restaurar matrimonios, de que Dios puede darnos un sustento, darnos trabajo, bendecirnos económicamente, habla de que nos puede liberar de vicios, de drogas, de alcohol, nos puede hacer libre de pecados a los cuales estamos atados y a los cuales lastimamos a nuestros seres queridos, a nuestras familias, amigos. Presentamos a Dios como justamente el ser todopoderoso que puede resolver cada problema, cada imperfección en nuestra vida que nos está haciendo mal, que puede, como les decía, puede restaurar matrimonios, familias, y todo esto es verídico. Dios lo puede hacer, y creo que Dios se deleita en hacerlo con sus propios hijos. Todo sea para su gloria. Ahora, el problema es el siguiente: como les decía, está bien anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, aquel que nos salvó. El problema es el siguiente: ninguna de todas esas virtudes es el verdadero evangelio. El evangelio son las buenas nuevas. ¿Cuáles? De que Cristo murió por pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Absolutamente todo el mundo. Cualquiera que haya mentido una sola vez en su vida se constituye un pecador. El problema es que no es un pecador más por ahí. Los pecadores somos enemigos de Dios, somos hijos del diablo o hijos de la ira. Y entonces delante de Dios estamos en una posición muy grave. O sea, el día que nos encontremos con Dios, Dios va a hacer justicia con nosotros. Dios es amor, sí, pero también es justicia, no tenemos que olvidarnos de eso. Dios es un Dios justo que aborrece la maldad y aborrece al impío. Él es santo, no puede tolerar el pecado. ¿Qué va a hacer cuando se encuentre con gentes pecadoras? Va a hacer justicia. Pero Dios es amor. Entonces, ¿Él quiere perdonarnos? Sí. Pero ese perdón, este es el problema, ese perdón no lo puede dar así gratuitamente como si nada. Alguien tenía que pagar el precio nuestro por el pecado, y ese fue Cristo. Vivió por nosotros una vida que nosotros no podríamos haber vivido. Murió por nosotros en la cruz, sufriendo la ira de Dios, y resucitó al tercer día para demostrar que Él puede vencer a la muerte. Y todo aquel que confía en su vida, en su sacrificio, en quién es Él, en lo que hizo por nosotros, tiene vida eterna. Es sellado con la promesa, con el Espíritu Santo, y se convierte en hijo de Dios. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio, sintetizado, pero ese es el verdadero mensaje. Entonces, ¿a qué voy con esto? Amigos cristianos verdaderos, no jueguen con los tiempos. Pensemos primeramente en Santiago, en la que leíamos en Santiago. Nuestra vida es una neblina, realmente no sabemos qué va a pasar el día de mañana. No sabemos si vamos a seguir viviendo, si Dios nos lo permite, si
vamos a agarrar una enfermedad y a la semana vamos a morir. Realmente no lo sabemos. Tampoco sabemos la vida de nuestros amigos o familiares, de las personas que nos cruzamos en la calle, el kiosquero, el banquero. No sabemos qué va a pasar con ellos. Entonces, si no sabemos qué va a pasar con ellos, si van a seguir viviendo o no, si se van a mudar a otro lado, y nosotros no podemos seguir hablándoles de Dios, entonces perdimos nuestra oportunidad de poder salvar a una persona. Porque yo les digo lo siguiente: las personas no van a ser salvas por conocer las virtudes de Dios, sino por conocer y confiar en que Cristo vivió y murió por ellos, y que la salvación es por pura gracia. Es sumamente importante. ¿Está bien predicar las virtudes? Sí, tercera vez más o menos que lo digo. Pero no podemos quedarnos con eso. Predicar las virtudes sirve como una estrategia, si quieren pensarlo, para poder introducirnos en un ambiente, en un mensaje mucho más espiritual y poder dar el mensaje de salvación. Pero no nos podemos quedar solamente con Dios va a restaurar tu matrimonio. Dios puede, pero no nos podemos quedar con eso. Porque si Dios restaura ese matrimonio y esa persona se muere, ¿qué piensa que va a pasar? No creyó, no confió en Cristo. No recibió el Espíritu Santo. Pudo probar la punta del iceberg del amor de Dios, pero con eso no se va a salvar. Entonces, mi mensaje es el siguiente: evangelicen con el Evangelio. Si tienen la oportunidad de hablar de Dios, no la desperdicien. Piensen justamente en lo que Pablo decía: me propuse no saber nada más que Cristo y a este crucificado, o algo así. ¿No? Entonces, hablen de Cristo. Hablen de Cristo. Esa es la verdadera salvación. Yo sé que tienen muy buenas intenciones de querer invitar a la gente a la iglesia, ¿no? Pero no pierdan el tiempo. Inviten a alguien a la iglesia y dicen, sí, voy ahí. Y no saben si va a ir, no saben si va a llegar vivo hasta el domingo que viene. No saben si esa persona les está diciendo que sí por compromiso. No saben si se va a olvidar o si no va a tener ganas. Realmente ustedes no lo saben. ¿Inviten a gente a la iglesia? Sí, pero en ese momento están invitando a alguien a la iglesia. Prediquen el Evangelio. Tengan en cuenta estos dos pasajes bíblicos. A mí me sirvieron de mucha ayuda. Porque cada vez que hablo con una persona de Dios, yo nunca sé si la voy a volver a ver o no. Yo nunca sé si voy a vivir o no mañana. Quiero pensar que sí, y lo pienso, pero realmente no lo sé. Estos pasajes a mí me sirvieron muchísimo para justamente pensar en estas cosas. En que Pablo, ¿cómo creen que Pablo evangeliza a tantas personas? Predicando el Evangelio. Y por predicar el Evangelio verdadero, la iglesia estaba llena, al menos la mayoría, de cristianos verdaderos. Entonces, gente, mi invitación es que pongan en duda lo que estoy diciendo, ¿sí? Hablen con Dios, oren, lean la Biblia y que Dios los guíe. Este tan solo es el consejo de un chico más, de un hijo de Dios más. Pero oren. Muchas gracias por haberme escuchado.